Hola, hola, ¿cómo Hola, estás, Lili. Ali? Ay, qué emoción. Finalmente, Faltaba finalmente. yo, faltaba yo. Faltabas tú, pero bueno, a veces es complicado coordinar porque tú eres una persona muy ocupada, Ay, pero y los cambios de horario y todo, pero sí, ya sí, es una estamos. locura coordinar, hacer estos podcasts. La gente de verdad, aparte, besos a toda la gente hermosa que nos está viendo. No saben lo complicado que es coordinar horarios, grabar un podcast, generar contenido, pero bueno, se nos hizo ya. Finalmente, yo también tenía muchas ganas de estar contigo, platicar contigo. Exacto. Hemos hablado muchas veces, bueno, las poquitas que nos hemos visto cuando has venido a México, pero feliz de estar aquí en este podcast que además soy fan. Ay, De gracias. verdad, Mica, tú y toda tu gente que lo está trabajando hacen un trabajo sensacional, Lili, primermundista. Ay, Y que muchas soporten, no, bueno, pero que ustedes no se quedan soporten. atrás, no se quedan atrás y como tú dices, sí es un trabajo, lo del Sí, podcast es un trabajo y ofrecer la información y estar buscando cosas que realmente nutran, ¿no? A la gente y que den conocimiento y que ayuden, porque de eso es se trata, ¿no? Así que exacto. Y al final creo que sí hemos logrado este cometido y es un legado que vamos a dejar para muchas personas que es- pues necesitan voz. Muchas mujeres y no nada más mujeres, también hombres necesitan una voz sí, que les ayude a tener como esa fuerza para, pues para poder superar sus miedos, superar sus traumas, para poder sacar lo que, pues muchos de nuestros seguidores, de nuestra comunidad, pues en su mayoría son mujeres que se identifican con nosotros porque han pasado algún tipo de abuso, sea como sea, y entonces nos vemos, se ven reflejados en nosotros y nosotros también, nosotras en ellos, y es como se crea una sinergia y una fuerza y pues tu red de apoyo, ¿no? totalmente, totalmente. Ha Tu sido red una de apoyo. fuerza y un apoyo para nosotras y también lo hemos sentido nosotras, ¿no? O sea, a través de mensajes, como la gente Sí. dice, se siente identificada y ayuda mucho, ¿no? Completamente. No, es que de verdad, si no fuera también por toda esta comunidad que ha crecido mucho, siento yo como en los 2 últimos años, Sí, mucho. no sé cómo estaríamos nosotras con todo lo que estamos pasando pues, con todo este tema, que de por sí ya ha sido difícil en nuestras vidas y que pues de unos años para acá pues ha resurgido por temas legales o por lo que tú quieras, ¿no? Porque el Así es. tema pues sigue latente, sigue vivo. Yo en la vida me imaginé honestamente en la vida que iba a volver a hablar o a tocar esto o que iba a pensar en reeditar mi libro nuevamente. Mm. Fue algo que me causó tanto desgaste emocional, tanto que era para mí difícil, inconcebible pensar en que lo iba a volver a tocar o que iba a volver a resurgir con tanta fuerza como está resurgiendo. Pero cuando vimos que existían nuevas ventanas de oportunidades pues, para que se nos hiciera justicia de alguna manera, independientemente de lo legal, creo que el movimiento de Me Too en el 2014 creó un precedente maravilloso para muchas mujeres alrededor del mundo, ¿no? Para poder alzar la voz y poder finalmente hablar de los abusos que hemos sido víctimas, no nada más nosotras, tantas mujeres en el mundo que han sufrido Sí. tanto dolor y tanto abuso de parte de sus, pues, abusadores, depredadores, etcétera, y que era muy triste pensar que, pues bueno, ya se quedó ahí y supéralo y sigue adelante, ¿no? Sí. Yo creo que la opción no es callar de ninguna manera porque estamos muy hechos a la manera, sobre todo creo en Latinoamérica, en el lema ese de calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y que pues ya déjalo así, pues ya pasó, ¿no? Ya supéralo. Supéralo. Esa O frase sea, que es terrible sí, para, ok, para una víctima o una sobreviviente es terrible escucharla. sí, ya pasó, supéralo. No es así de fácil, no Mm. es tan sencillo como suena. Entonces,
cuando empezó a surgir todo esto nuevamente y que varios canales de YouTube empezaron a tocar el tema y hacer las reseñas de, pues, de mi libro, y luego que Carlita sacó su libro también, fue wow, o sea, era ver cómo cada vez crece más la comunidad y que hay más gente allá afuera, aunque no sea nuestra comunidad, pero que ves allá afuera cómo hay personas que sus comentarios ya son mucho más conscientes y Exacto. mucho más a favor de la realidad, ¿no? De ver las cosas como son, de ver un apoyo mucho más grande en nuestros testimonios, que ahora la gente tiene más conocimiento de estos temas. Por Así, eso te decía, todo esto, este movimiento que ha surgido tan fuerte desde el Me Too, gracias a Dios que surgió, porque es lo que le ha despertado la conciencia a otras personas mucho. allá afuera, a Ujú. estas nuevas generaciones. Porque Así, imagínate, hay chavos de 26, 27 años que no tienen idea de mi libro o de quién soy yo, porque pues estaban naciendo cuando yo estaba publicando el libro. así es, totalmente. Es verdad. De hecho, bueno, sí, la nueva generación no sabe ni siquiera de nosotras en general, ¿no? Del escándalo. Nada. O sea, a lo mejor pueden haber escuchado Sí, algo, ¿no? Un resumen, como mucha sí, gente, pero nunca se entendió la historia y nadie entiende quién hizo tal cosa, quién hizo tal otra, cómo surgió todo esto. Y sí quiero exacto. decirles que, bueno, Aline es una pieza súper fundamental en toda esta historia, en que se pudiera destapar toda esta historia. Y yo lo Sí. valoro mucho y ahora que te tengo aquí, te lo quiero decir y muchas gracias, Ay, Aline, porque sí, en gracias. aquella época no había conciencia y nosotras en el lugar que estábamos, nuestra conciencia estaba totalmente dañada, ¿no? Porque estábamos totalmente en un mundo en el que nos metían una información totalmente errónea, sometidas, totalmente esclavizadas, en la que nos decían en su momento que tú eras la culpable de esa situación, ¿no? Sí, claro. Y yo te lo conté, ¿no? Cuando te vi también Sí, que durante mucho tiempo Aline, la imagen de Aline, que sin conocerla era eso, ¿no? O sea, claro. La bruja. exactamente, la persona que había hecho algo malo, ¿no? O sea, que había sido desleal, que había cometido Claro. un error, lo más grave, que en realidad Sí, al final de cuentas ese ejemplo era para que nosotros tuviéramos miedo y no, ¿me entiendes? O sea, porque la palearte a ti era el ejemplo de lo que nos iba a pasar a nosotras, por ¿no? supuesto. Era así. Pero sí, es terrible y conocerte y darme cuenta, ¿no? Del tipo de persona que eres, porque sí, de verdad, eres una persona, además de que tienes mucha inteligencia emocional, ¿no? Eres inteligente en todos los sentidos, pero emocionalmente eres muy inteligente, súper, Gracias. súper empática, de verdad. O sea, me encanta hablar contigo y me siento muy identificada en muchos puntos. No eres alguien que le gusta, o sea, confrontar, ¿no? O sea, siempre estás buscando La el solución. exactamente, la El, sí, sí, totalmente. Siempre he querido, Lili, gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, pero siempre he buscado hacer las cosas bien. ujú, Yo creo que ese es uno de mis lemas, hacer las cosas bien sin afectar a terceros. O ujú, sea, voy a hacer esto, ¿le causo un mal a esta persona? No. Ok, ¿le causo indirectamente, pero porque se lo merece? Sí. ¿Es justo? Sí, es justo. Yo de verdad le pido mucho a Dios, al universo, que me ayuden a ser justa, ujú, en hacer las cosas bien, en que me ayuden a tener la respuesta correcta siempre en todo. Yo una de las cosas que le pido mucho a mi papi que está en el cielo, que es uno de mis ángeles guardianes más grandes que tengo y que lo siento siempre conmigo, siempre le pido que me ayude a tener la respuesta correcta en todo lo que vaya a tomar de decisiones. Y hasta el día de hoy te prometo que no me he equivocado, porque eso es escuchar a tu corazón. exacto, Y cuando tú escuchas tu intuición, que es tu corazón, esa vocecita que está ahí adentro, que a veces no la sabes identificar, la sí, confundes, sí, pero hay algo en el fondo que tú sabes que te hace sentir bien.
Y yo siempre he creído que no es lo que te hace pensar una situación o una persona, es lo que te hace sentir. Ujú. Porque tú puedes pensar una cosa sobre un tema o sobre una persona. Ay, no, esta persona es tal, ay, esta situación es tal, este trabajo es tal, pero ok, tú piensas eso, pero ¿qué te hace sentir? Ah, bueno, pues a lo mejor esta persona me hace sentir cómoda, me hace sentir feliz, aunque a lo mejor no me gusta físicamente, a lo mejor no es mi tipo, o a lo mejor no me cae tal cosa de esa persona, pero me hace sentir bien. Ah, bueno, ahí está tu respuesta, porque te hace sentir bien. Así No, es, pues este trabajo me conviene porque pues me pagan bien, pero no me hace sentir bien. exacto. No, no te Entonces sientes. yo siempre me he basado mucho en eso de la intuición, tu corazón y lo que te hace sentir. Creo que es más importante las cosas que sientes que las que piensas, porque luego nos traicionamos muchísimo con los pensamientos y a veces somos nuestros peores enemigos Sí, con nuestros propios pensamientos. Pero cuando logras dominarlos, por eso yo siempre hablo mucho de eso en los podcasts, de que trabajen mucho su parte espiritual, su parte interna, ese trabajo interno, ese trabajo personal es, es de lo más importante que tenemos que trabajar como seres humanos, porque te va a ayudar a tener la respuesta correcta siempre en todo. exacto. Y ser consciente, ¿no? Por Sí, eso, como tú dices, el tomar decisiones y hacer sí, cosas que no dejes de ser tú, ¿no? Porque si estás en un lugar donde no te sientes cómodo es porque te hace sentir que no puedes ser tú, o sea, o tienes que claro, ser otra persona para encajar, ¿no? Que eso es lo que sí, no debe de pasar y que, bueno, de alguna forma u otra, en determinado momento, yo sé que yo y las que estábamos en esta situación dejamos de ser nosotras, ¿no? En determinado momento totalmente. es terrible eso. No, Entonces, totalmente, Lili. Además, ustedes, sin lugar a dudas, ustedes pasaron épocas espantosas y terribles. Yo cuando escucho sus historias, no, hombre, yo estuve en Disneylandia, o sea, comparado con lo que ustedes vivieron. Alusha, ¿a quién le ladras, mami? Casi nunca ladra y no sé a qué le ladra. De repente le ladra a la nada y yo ah, me quedo viendo a qué le ladra porque pues a lo mejor hay algo por ahí que ella ve y que yo no. sí, Pero bueno, retomando, mm, lo que ustedes vivieron era mucho más aterrador y controlador y abusivo de lo que yo pasé, sin lugar a dudas. Esto, por supuesto, no es una competencia de quién sufrió más ni quién la pasó peor. Todas la pasamos espantoso en terrible. nuestra época, a No nuestra merecía manera. de ninguna forma. No, no hay, no, o sea, no hay manera de comparar el sufrimiento que cada una vivió en esta terrible historia, pero por supuesto que creo que el hecho de que ustedes hayan tenido un abuso mucho más terrible del que a lo mejor yo viví, pues las hacía todavía más controlables y que tuvieran mucho más miedo a lo mejor del que yo tuve. Porque a mí me queda muy claro que todas se querían escapar y que nadie quería estar ahí, ¿no? Exacto. No, Yo sí, no sé si a mí me hubiera tocado vivir la época que ustedes vivieron, si hubiera tenido el valor de haber hecho lo que hice cuando me escapé, ¿no? No lo sé, porque el terror ya que estaban ejerciendo sobre ustedes era mucho más espantoso y más profundo que lo que yo viví. sí. Fue mucho más tortura, sin lugar a dudas. Y tal vez, Aline, tiene que ver también con que había muchas más personas, ¿no? O sea, y él se sentía más, perseguido, obviamente, y eso Claro, lo volvió, lo desesperó y empezó claro, a hacer un montón de cosas que si bien ya la violencia venía, porque desde México venía, ¿no? Durante esos 2 primeros años que yo estuve, imagino tú ya contaste tu historia, o sea que esto viene de años y años atrás, ¿no? O sea que empezó, pero no había tanta cantidad a lo sí. mejor de chicas, de tantas, como había en este final, ¿no? Y creo que eso a él lo debe haber, no sé, o sea, lo debe haber desesperado porque sentía que perdía el control o no sé, y se puso mucho más agresivo para poder, controlar las torturas, eran igual torturas, desde tu época, cuando yo Sí,
Sí, sí, sí, sí. Yo pienso, Lili, que sí éramos, o sea, en mi época también éramos muchas, pero él estaba menos aterrado, Claro, ¿no? así es. Aunque vivía con paranoia, porque también nos hacía agacharnos en el coche, voltear a todos lados para ver que nadie nos siguiera, buscar lugares muy escondidos para vivir, cerrados con, no sé, bardas altas, etcétera. O sea, desde entonces ya sucedía eso, porque él ya vivía con una paranoia espantosa, pues porque él sabía que Sabía que estaba estaba haciendo mal. daño, él sabía Exacto, el mal que estaba haciendo así es. y no quería ser descubierto. Entonces se ve descubierto y entonces se le sale todo el control de las manos y es como un tipo, él es un tipo tan cobarde y tan miedoso. O sea, eso Así sí es. me acuerdo que toda la vida siendo tan jovencita, yo decía, qué tipo tan cobarde, qué pocos, Sí, este, es que es un huevos, o sea, cobarde. muy, 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 muy cobarde. Ujú. Este, porque pues por eso mandaba al frente a todo mundo, ¿no? En su lugar. Así es. Y pues porque él no tenía la capacidad para hacerlo él solo, ¿no? Nada más lo que le satisfacía y lo que le gustaba. Y Totalmente. pues se No, y encontró solo desde... no hubiese tenido tantas chicas, ¿eh? O sea, solo, él podría haber pasado lo que pasó, ¿no? Anteriormente a que se empezara este grupo coercitivo, ¿no? Pero Así es. después, para tener tanta cantidad de chicas, él necesitaba de otras personas porque él no era el seductor que venía y tú decías, No, ay, hombre, no, no, era no, otra persona la que te llevaba y te preparaba para claro, lo otro. Entonces, sí, claro. cuando O uno sea, no era Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no era el más guapo, pero no era un tipo asqueroso. O sea, era asquerosamente rico, como se llama su serie en español, así se llama la serie. sí, Pero además, yo comparo mucho el caso de Jeffrey Epstein con nosotras, mm, pero aún así ni siquiera se acerca un tantito, tantito a lo que nosotras vivimos allá adentro. O sea, no, no minimizo el dolor de las chicas que vivieron todo esto con este depredador es y terrible. su cómplice y su novia reclutadora, etcétera, que pues mira, hoy está en la cárcel, 22 años de prisión le dieron a Ghislaine Maxwell, Sí, este, y, y su caso, o sea, ni siquiera se compara así con lo que nosotras vivimos. no, Yo creo que no hay un caso tan cruel en la historia del espectáculo y de otros medios, me puedo con atrever a tantos decir, delitos juntos, sí, con, con tanto abuso, dolor sí. y tortura como el que vivíamos nosotras y esclavitud, Sí, una ¿no? crueldad totalmente, o sea, una crueldad nosotras por un sueño, ¿no? O sea, que íbamos ahí por un Claro, sueño para lograr todo lo que anhelábamos siendo adolescentes, imagínate, o sea, eh, unas niñas, tienes esa inocencia de sí, que realmente estás ahí no sé, o sea, es terrible cuando yo ahora a mi edad lo pienso y veo chicas jóvenes y todo, me duele más todavía porque lo claro, veo de otra conciencia, ¿no? Y con la maldad, ¿no? De haber roto esos sueños y quebrado a niñas, ¿no? Y abusado de esa manera tan cruel. así eh, es. Como tú dices, es un cobarde, es un asco de persona, ¿no? Por supuesto. Es un asco de hombre Ujú. y es que quiere subirse la criatura. Mi vida, Saluda, hermosa, Lucha. Saluda, mi mi amor, a la vidita hermosa, gente. hermosa. Ay, lo máximo en el planeta. Yo no sé qué haría sin esta criatura a mi lado. Te lo juro que son súper sanadores los perritos, ¿eh? O sea, es guau, o sea, lo Y mejor que me ha pasado en la vida. O sea, es el ser vivo que más he querido en mi vida, imagínate. sí, no, pero es real eso, pero aparte ella es especial porque la conoces en persona y todavía es más especial de lo que se ve. Es impresionante cómo la gente la ama, tiene un carisma, todo Sí, mundo la quiere cargar, abrazar, mimar, y ella se deja, pero sí sí, súper sociable. es lo máximo, la Luchita. Y siempre que estoy en el podcast que ven esta silla, ella está aquí al lado sentada, ya que no está Carlita, ahora, ahora ahora ella está aquí al lado conmigo acompañándome en todos mis
pues mis actividades, ella va todo conmigo, todo Compañera, prácticamente, exacto. mi compañera, de compañerita de vida. Sí. Pero bueno, regresando a lo que estábamos comentando, ojalá de verdad que a nosotras nos hubiera pasado así como lo de Jeffrey Epstein, ¿no? Que no te repito, no estoy minimizando lo que vivieron No, estas no, no. chicas, pero uf, o sea, si hubiera sido eso, no, hombre, hubiéramos estado en el paraíso, casi, casi, Sí, sí, no, si uno en el paraíso de los abusadores. y de los abusos, exactamente, porque no deja de ser un abuso. Claro, Si tú lo claro, ves, sí, sí hay muchos delitos y mucha crueldad en lo que mucho, nos pasó a nosotros, aparte trabajo forzado, esclavitud, abuso sexual y abuso psicológico, ¿no? De un grado terrible. Que de terrible, eso en aquella época mucho no se tocaba, viste que se hablaba más del morbo de todo lo demás, cero, que si cero, sí, cero se tocaba. y esto, lo otro, interpretaban cosas Era cual el puro chisme, exactamente, puro juicio, puro, pues, los papás son los responsables, ustedes les se lo vendieron. buscaron, Ujú. pues era lo que tú querías ser artista, Es que y se usaba nunca mucho nadie vio con esa empatía o con esos ojos de inteligencia emocional, que obviamente en esa época no existía, creo que ni siquiera ese término de inteligencia emocional, ¿no? no, horrible, No, sí vivimos unas épocas horrorosas y sin horrible. duda, es, o sea, cuando yo publico mi libro, yo no en la vida me imaginé, jamás me pasó por la cabeza siquiera lo que iba a desatar, ¿sabes? Yo de verdad no me lo esperaba, lo que iba a desatar mediáticamente, lo que iba a desatar Iba a generar, con ¿no? ustedes. O sea, yo jamás en la vida pensé, Lili, obviamente yo no sabía que él se había puesto más enfermo y degenerado con los años, ¿no? Yo nada más me quedé con lo que a mí me tocó y con lo que yo viví en esa época, que fue del 89 al 91. Ujú, Este, sí, porque yo 89, 90, 91 y no, salgo en el 92, finales diciembre del 92 yo me escapo, porque yo okey, estuve ahí 3 años y piquito, más o menos. okey. Este, pero pues no, obviamente cuando yo hago La Gloria por el Infierno, nunca me imaginé la repercusión que iba a tener. Yo simplemente quería hacer lo correcto, Y sí, yo simplemente quería salvarlas a ustedes, que a ti ni te conocía, ¿no? Quería salvar hasta la misma cantante, a, a las chicas que conocía y que sabía que estaban ahí adentro, quería ayudarlas. sí. Y lo hiciste, ¿eh? Y, Ya, y, y, y se logró, y se logró, sí, se sí, sí, logró. ¿Te puedes imaginar lo que sentí cuando vi en las noticias que habían sido detenidos en Brasil? sí, Cuando ya me yo vi esa imagen, o sea, imagínense la época, familia que nos está escuchando, imagínense la época que era la época del, si no mal recuerdo, todavía existían los beepers, sí, porque fue en el 98. Entonces, ujú. creo que ya empezaban a ver celulares, los Nokia, esos Sí, había gordotes, sí, 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 pero había. también estaba, pero no me acuerdo si tenía beeper o era la época del Nokia, entonces me acuerdo que no dejaba de sonar los mensajes de mi Viper, del Nokia, del teléfono de mi casa, tenía la grabadora de voz. Era una locura y yo me acuerdo que estaba viendo eso de su detención y fue una sensación muy fuerte porque aunque los detuvieron por el caso de Karina Yapor, de Ariel, de Francisco Ariel, pues sé que mi libro fue el detonante y lo que abrió la caja de Pandora, ¿no? Para que pasara todo esto y que ellos empezaran la huida. Exactamente, sí, sí, esa fue. Ujú. Entonces, ver lo que estaba provocando, lo que había sucedido, lo que yo había hecho de alguna manera, fue una sensación entre alivio y miedo, te soy sincera. Y sí. Es que fue fuerte, y si te pones a pensar, fue fuerte para nosotras que Sí, estábamos dentro, que no nos, o sea, no sí, sabíamos ni qué iba a pasar, porque no teníamos idea de lo que estaba viviendo, lo que se estaba diciendo en México. Nosotras no claro. sabíamos No, nada, ¿eh? O sea, no, que cuando, sí, no. sí, cuando los detienen, es verdad,
que ya él sospechaba, por supuesto, ya teníamos que tapar las ventanas, ya estaban esas lucecitas rojas, a mí Ujú. se me había dicho, yo llegué 5 días antes de que los atraparan y ya me había hablado la Interpol, entonces sí, ya sabía Sí, que estaba haciendo, o sea, él y aparte él tenía comunicación por fuera, ¿no? Entonces él sí estaba informado, nosotras realmente no sabíamos todo. no. No, 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 más que lo que él decía, ¿no? Pero él no nos decía todo lo que sucedía en México, no, absolutamente, ¿no? Entonces solamente sabíamos hasta dónde podíamos, que con cuidado que no las persigan, que esto, lo otro, pero muy mínimo, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, cuando pasó es como que nosotras, si bien era algo que queríamos y deseábamos ser libres todo el tiempo, yo creo Claro. que se veía tan lejos, ¿no? Durante tanto tiempo, porque por momentos pierdes así como, eh, tienes esperanza y de golpe dices, ya, esta vez va a pasar y no pasa, ¿no? O sea, o esta vez me va a dejar y no sucede. Sí, te entiendo perfecto porque yo lo viví así, o sea, yo tenía planeada mi escapatoria desde hace meses, o sea, yo a lo mejor me hubiera escapado un año atrás o más, pero siempre me daba miedo. Sí. Era, hoy me escapo, y pensaba y veía y estamos solas en la casa y ellos están de viaje, a lo mejor hoy es el día. Y algo pasaba que decidía no, ese día no. Y así pasaban las semanas, los meses, hasta que llegó el momento que tenía que ser y que fue, mira, yo sí creo que los tiempos de Dios son perfectos, sin lugar a dudas. Y llegó el momento y llegó el día que yo me tenía que escapar, ¿no? Y por supuesto que mi familia, aunque no la tenía cerca y no podía hablar con ellos, esa llamada que hice con mi mamá escondidas en esa casa de Cantil, que fue donde me escapé, esa llamada en diciembre, fue lo que me dio fuerza, ya más fuerza para decidir escaparme, ¿no? Que es cuando mi mamá me dice, no, pues la Navidad la vamos a pasar en casa de tu abuelita, algo así, y nos vamos a ir de Año Nuevo a Hawái. Y entonces me empecé a contar todas esas cosas y yo decía, ¿qué, qué diablos estoy haciendo Estás aquí? haciendo eso. Exacto. Que no ¿Qué era vida, o diablos sea. estoy haciendo aquí? Yo debería de estar viviendo esas cosas con mi Ujú. familia. Yo me acuerdo que veía el programa de Beverly Hills 90210. La época, sí, sí, sí. Sí, que pues sí teníamos chance como de ver la tele, ¿no? Y entonces era justo la época. Y yo me acuerdo también haber visto un capítulo de estos chavos enamorándose y creo que no sé, era la prepa o sí, era la prepa. Y yo decía, yo debería de estar viviendo eso que están viviendo estos chavos, no esto que estoy viviendo yo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí, la verdad? Y entonces esa llamada fue la llamada que, que me hizo decidirme que ya era el momento de escaparme y al poquito tiempo, pues aproveché que la casa estaba sin ellos, o sea, sin estos tres personajes que ya sabemos quiénes son, Ujú. y dije, es hoy. Además, él estaba enojado conmigo por alguna razón, como siempre, ¿no? O sea, él siempre estaba enojado con Sí, nosotras por algo, ¿no? Siempre encontraba un siempre había motivo un para pecado. castigarnos, ¿no? Sí, Y sí, yo sí. pensé, híjole, cuando regrese este tipo, me va a ir como en feria, porque me lo dijo por teléfono. Sí. Y entonces, cuando ahí sí, esa llamada y que colgué el teléfono, dije, es hoy, es hoy, es el momento de escapar. Hice mi maletita, guardé en esa maleta mi libro de mis canciones, guardé Bien, mi pasaporte y no guardé nada más. Me acuerdo que iba a guardar unas cartas que la cantante le escribía a él. Las tuve en la mano y por alguna razón las volví a regresar al cajón, pero me las iba a llevar. Porque pensé, esto me va a servir para que la gente me crea cuando cuente esto. sí, sí. Yo ya sabía desde ese momento que yo iba a contar esta historia.
que yo tenía que hacerle saber a la gente lo que se estaba viviendo ahí, que todo era una mentira y todo el daño que estaban haciendo. Y sí, entonces, hago mi maleta con mi libro, mis canciones, mi pasaporte, no sé, un cambiecito que traía del poquito dinero que teníamos ahí, no sé, creo que tenía 200 pesos. Y me acuerdo que hasta pensé, ¿tengo dinero para pagar un taxi e irme? Sí, tengo 200 pesos. Este, y pues porque todas teníamos, no, bueno, no todas, pero algunas nos daban como dinerito para guardar y entregarle cuentas así exacto de hoy gasté tan, no, o sí. sea, Bueno, que les en mi teníamos que época entregar. no era así, o solamente algunas ciertas personas tenían, Sí, ¿no? En no todas, no, determinado no lugar. todas. En México a mí no me tocó, porque yo no sé si era porque era extranjera y no me daban ninguna de esas actividades, después sí, Sí. pero, pero aún así, como tú dices, eran cambios, era poco dinero y que tenías que estar firmando y dando el vuelto y toda esa historia. Pero sí, como la parte que tú dijiste recién, lo de la televisión, a mí no me tocó eso. Y yo lo escuché de otra de las chicas también que lo dijo, que en algún momento podían, por ejemplo, en un departamento estar viendo, y a mí no me tocó Ustedes eso. no. A mí no me tocó. A mí no me tocó eso. O sea, fue una época más estricta, porque es lo que Ah, te digo, cuando yo entré ya era como todos los 2 últimos años, ¿no? De México. Entonces, cuando empieza a pasar todo junto, ¿no? O sea, ah. de lo de las televisoras, de lo de esto, de lo del Sí, programa, sí, sí. sí. Y cuando o sea, más reclutaban chicas nuevas, justamente con el programa que ella estaba haciendo, ¿no? Sí. Eh, pero Ay, sí. no, no, Es- es que de verdad, porque nuestra comunidad conoce nuestras historias, pero es difícil de creer, honestamente. Es muy, muy increíble y supera la ficción todo esto que vivimos, ¿no? Y Total. lo más sorprendente de todo, fíjate que tengo una muy buena amiga que las conoció algunas de ustedes, que vive en Tulum y que es súper espiritual y me decía algo. Alina, a mí lo que más me sorprende de todas las que he conocido es su poder de resiliencia. O sea, verlas tan bien, verlas tan sanas, tan normales, tan, o sea, no te imaginas en la vida que ustedes pasaron cosas así tan horribles, ¿no? Sí, Tan buenas personas, empáticas, que se ven bien, que se cuidan, que están bonitas, que todo, o sea, que, o sea, lo transmiten y me dices, yo no puedo creer que tú me cuentes que, pues que Marlene pasó esto o que Carla pasó esto, porque fue a las que conoció, ¿no? Me dicen, no, o Carola, o sea, no me da la cabeza. sí. Y Sí, yo es una sí, historia. Yo me he dado cuenta en la cara de la gente cuando uno habla y empieza a contarlo, porque pasa que nosotros en determinado momento lo normalizamos, porque era parte de lo que habíamos vivido y fue, en sí, determinado momento fue parte de nuestra vida, ¿no? O sea, esos 5, 3, claro, 2, 10, 9 años, lo que sea que hayamos estado ahí cada una, fue parte de nuestra vida. O sea, era un día a día eso que nos iba pasando y que fue terrible y que en determinado momento era como normal, ¿no? Estar recibiendo castigo, que no es normal, por supuesto, pero ya dentro de nuestro sometimiento, dentro de esa esclavitud que estamos viviendo, el poco comer, el comer cuando él se le ocurría, si ¿no? le diera la gana. Exactamente, o los Y castigos prolongados, o saber que, como tú dices, va a venir y me va a castigar porque ya sé que tengo un problema, o sea, esa tortura constante, ¿no? Mental, pero sí, sí es, sí, yo igual, así yo, era un terror saber o escuchar los pasos de cuando ya venía llegando al cuarto o a la casa o entrando a la casa, esos momentos eran horrorosos, ¿no? A mí me tocaba esperarlo en el coche por horas. O no, a sea, él mí me hacía quedarme en el coche por horas, pero por horas. Y ahí no teníamos, obviamente, ni celulares, ni redes sociales, nada. Y a veces nos esperábamos en el coche 8 o 9 horas. sí. Y a veces con el coche en el día, con el Sin calor, o sea, comer, con una el cosa, calor, sí, este, eh, terrible. sin agua, de verdad que gracias a Dios que nos tocó vivir esto tan jóvenes, porque a Ujú. lo mejor si hubiéramos estado más grandes, no sé qué hubiera pasado con nosotras, No, no, no. honestamente.
No, no, yo, Mm. yo también lo pienso ahora y digo, wow. O esas, o sea, y que nos hacían hacer ejercicio, pero ya de una forma extrema, ¿no? O estar en posiciones durante días, a mí en cuclillas durante días, yo digo, o sea, si me pongo a pensar ahora, sin mover las piernas, sin estirarla, porque si no era un No, problema. O sea, que es una por locura. eso, o sea, como jóvenes aguantas a lo mejor mucho más. Ya de grande es casi imposible pensar en vivir en una tortura así, ¿no? O sea, yo creo que nos hubiéramos desvivido todas, sin lugar a No, dudas. no, yo creo que íbamos para ese lado, ¿no? O sea, Claro, bueno, yo sí lo pensé y yo sí lo intenté, al ujú, igual que muchas de ustedes, exacto, por supuesto. totalmente, totalmente. Igual todas tenemos, de alguna forma u otra, problemas físicos, ¿no? A consecuencia de esto, ¿no? En tanto en rodillas, columna, yo siempre Sí, hablo de mi boca, hay muchas cosas sí, que físicamente nos vimos afectadas. Ahora que nosotros nos hemos reunido, que hemos hablado, todas estamos hablando y todas hablando de todo lo que, la ya sé. consecuencia, ¿no? De lo que vivimos. Y si bien nos reímos, porque nos Sí, reímos, ya nos reímos, no saben cómo nos reímos porque pues ya lo tenemos de alguna manera trabajado y si no es- superado al 100%, porque este tipo de cosas no se superan al 100%, no, quedan secuelas, sí, muchas. Yo todavía, o sea, yo te he visto a ti, tú todavía te rompes muchísimo cuando hablas del caso, o sea, yo el otro día contando con unas personas de trabajo un poquito de esto y tenía el nudo en la garganta y dije, ay, güey, o sea, estoy sintiéndolo fuerte. Hay veces que lo cuento y no pasa nada y hay veces que lo cuento se y te me quiebra. sensibiliza muchísimo, pero muchísimo y te das cuenta que pues lo trabajas, pero pues no se olvida, ¿no? Es una cicatriz que ahí va a estar Marca. siempre, no se cierra, la sanas, Sí, pero no se supera al 100%, ahí va a estar siempre, ¿no? Y yo creo, en mi caso muy personal, a mí, pues yo sí creo que las secuelas emocionales y psicológicas han sido las que más me han afectado en mi peores, vida, totalmente. Son las que más daño hicieron, más totalmente. que Las las que no son físicas, tan ¿eh? visibles, exactamente, Sí. las que no son tan visibles. Y creo que este Ujú. caso de eso se ha tratado. Y al día de hoy, ¿no? Aline, o sea, desde los ataques que tú tuviste en aquella época, ¿no? Sí, A los ataques que nosotras estamos viviendo ahora, sí, digo, mucha gente, por los ataques que nosotros podría estar, como tú dices, desviviéndose también, porque es sí, terrible, es un acoso y son tan agresivos que es terrible. Decir que nosotras, como hemos hecho terapia y hemos, ¿me entendés? Y entendemos de dónde sí, viene, y eso ya lo sí, tenemos bastante trabajado, pero cualquier persona que no está acostumbrada a ese tipo de, ¿me entendés? De no, ataque, es no terrible, aguantan, horrible, ¿no? No, no, no. no aguantan. Y pues a lo mejor tristemente tú estás viviendo ahorita en carne propia lo que yo viví hace 27, 26 años, Lili. Sí, Ese ataque, esos haters, ese señalamiento, ese juicio, este, pero pues bueno, o sea, yo creo que en mi época como no existían las redes sociales, ¿no? O sea, todo era nada más lo que decían los medios de totalmente, televisión, los periódicos y ya, pues te enterabas a lo mejor menos de los ataques, totalmente. pero también fue muy duro, ¿no? Porque pues era con lo que vivíamos, entonces era prender la televisión y escuchar hablar a fulano y a perengano pestes de mí, ¿no? O abrías un periódico o una revista y hablar pestes de mí, de mi Sí, mamá, ujú, pues es que ese era nuestro entretenimiento, ¿no? Es como ahora, tú abres tu teléfono y empiezas a ver redes sociales y te empiezas a ver juzgada, criticada y atacada. Pues por supuesto que hoy porque estamos más grandes y maduras y tenemos esta conciencia diferente y ujú, una madurez que no teníamos obvio cuando tienes 15, 17 años, ¿no? Y totalmente. entiendes, y aún así duele y te saca de onda horroroso leer mensajes espantosos de la gente, ¿no?
Sí. Sí, Ya, igual ya te digo sinceramente, no me afecta, me afecta más que le afecta a la gente que quiero, pero a claro, mí, que en realidad ya, o sea, lo bueno es que también mi familia lo tiene procesado, ¿no? O sea, eso también es bueno. La gente que nosotros tenemos como contención son gente fuerte, son gente que están ahí realmente apoyándonos y sabiendo nuestra historia, ¿no? O sea, como tu mamá, como tu hermano, o sea, claro, la gente que realmente ha estado con nosotros desde aquella época ahora, exacto. eh, esa gente sabe de qué se trata esto, ¿no? No deja de doler, como tú dices, pero el quedarnos callado y eso del ataque es justamente para eso, para callarnos, para que uno se deje el caso como pasó hace muchos años, ¿no? A nosotros nos callaron, pero nos callaron así, pero obligadamente, ¿no? Sí, No poniéndole atención a lo que, o no dándonos la justicia que merecíamos, ¿no? Pero, pero yo creo que ahora ya no es momento, como decíamos hace rato, de callar, ya no es opción, o sea, de pues algo no, no. a esto, ¿no? A tener que hablar, no quedarnos Y, callados. y fíjate, te voy a dar un ejemplo fuera de lo de nosotras. Ujú, Hace poquito platicando con una amiga, decidió cambiar de trabajo porque una colega de su trabajo le estaba afectando mucho, la sí, estaba atacando mucho y decide dejar ese trabajo por esta mujer que la estaba atacando y que estaba haciéndole la vida imposible. Y sí, me dijo, en algún momento llegué a pensar en, pues no sé, a lo mejor quejarme o ir a levantar una queja a recursos humanos, pero después dije, ay no, ya para qué, qué flojera. ujú, Y lo mismo, ¿no? El pensamiento este de, no, pues ya vamos a dejarlo pasar, pero no, porque tú no sabes, y le dije, a ver, espérame, tú no sabes si esta mujer le va a seguir haciendo la vida de cuadritos a otras personas que seguro, vayan a entrar o a la otra mujer que va a entrar en tu lugar. Alguien les tiene que parar un alto. exacto. Alguien tiene que ponerles un alto a estas personas cuando joden por joder, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, es que me molestaba porque a lo mejor hacía mal mi trabajo o no era una buena empleada, bueno, te merecías el regaño y así, ¿no? Pero no, no era el caso. Entonces sí le dije, ¿sabes qué, mamita? Callar no es opción. O sea, hoy en día ese es mi lema. Callar Totalmente, no es opción. Entonces, si esta mujer te causó un tema, te causó un tema emocional, te hizo que te cambiaras de trabajo, o sea, te conflictó la existencia, yo en tu lugar sí iría a levantar una queja a recursos humanos de donde trabajabas, nada más ahí, que no quede en ti, ¿no? Que no exacto. que- Y me dijo, ¿sabes qué? No lo había pensado así, tienes toda la razón, lo voy a hacer. Es que es Porque luchar. somos de ese pensamiento, ¿no? De, Ujú, ay, no pasa nada, bueno, ya ni modo, pues ya estoy en otro trabajo, ya supéralo, sí. Tenemos y ya problemas. fue, y ya pasó, y no, no, Sí, lo que pasa es que eso que estás diciendo es un buen punto, porque siempre a la persona que habla o alce la voz la ven como la problemática, ¿no? O sea, tú eres problemática por haber buscado justicia, tú eres problemática exacto, por alzar la voz, exacto, ay, para cómo chingan o cómo joden con, para sí, qué siguen molestando con algo que ya pasó hace, claro, pero eso que pasó hace tiempo hizo muchísimo daño que al día de hoy nosotros tenemos esas consecuencias y tenemos que seguir escuchando que esas mismas personas que nos hicieron daño nos siguen haciendo daño por con menos. supuesto, Entonces tú dices, ¿por qué me tengo que quedar callada yo? ¿Por qué tengo que no, hacer esto? O sea, es no, justo. no. Y escuchen bien, la justicia no es venganza, No, como acaban de decir por ahí. Es exacto, el peor consejo que le puedes dar a alguien. exacto. A mí me pareció completamente fuera Horrible. de lugar, inconcebible Pero eso es para decir, justificar, Aline, eso es no, para ya justificar y decir, ve lo que hacen. lo sé, pero Ujú, eres una figura pública que te siguen cientos de niños, jóvenes, señoras que a lo mejor están pasando por un problema espantoso de abuso, de dolor, de que el marido las golpea o de que el jefe, no sé, las manipula por, no sé, cualquier cosa. Y muchas, por eso la gente se queda callada por mensajes y consejos tan estúpidos como esos. pero es que hasta el día de hoy sigue pensando que nosotras no merecíamos lo que nos pasó. O sea, porque nosotras, Claro. ¿me entendés? O sea, nos pasó porque nosotras nos buscamos, somos responsables nosotras, ¿no? De que una persona fingiera, actuar y todo para entregarnos al monstruo, pero nosotras somos las responsables. Sí, nosotras.
Nosotros siendo ahora unas mintieron, nos unas llevaron, no. niñas. Claro, exacto. A esa es la parte que yo no la voy a aceptar nunca. Las personas que no se hacen responsables de lo que hicieron, ¿me entiendes? Jamás, Y que todo el jamás. tiempo, para no aceptar su responsabilidad, tienen que echar mierda o estar tirando todo el tiempo el veneno hacia otra persona y la culpabilidad y buscar responsable, porque nunca son ellas, ¿eh? Claro, Siempre, fíjate, me hicieron daño a todo. ¿Y tú? sí, ¿Y el daño yo, que tú hiciste? claro, Cuando quieres que te contemos cuántas, cuántas personas, no solamente las víctimas y sobrevivientes, las adolescentes y niñas que a sí. las que hiciste daño, sino a la familia, a los padres. O sea, Pues esos es padres que de familia, o ahí sea, te das cuenta del nivel emocional y de trabajo personal que tiene una persona, o sea, vive en una inconsciencia total, total, que no ha sanado nada, que no ha madurado nada, que no tiene responsabilidad afectiva, claro. que, o sea, un ser de luz, Dios me libre de los seres de luz así, No, sí, sí, perdono. Dios me libre, O no, sea, sí, yo no, también perdono, yo o perdono, sea, no, pero no, yo no, no permito más, ¿sí me entiendes? Yo pongo límites. exacto, Una cosa claro, es perdonar y otra cosa es querer, por perdonar, tener que seguir aceptando esas personas que siguen haciendo daño en tu vida, ¿no? Tener que soportar que esa persona te siga diciendo barbaridades que tú sabes que no fueron así. Y exacto. encima se ríe en la cara diciendo que no, que ellos vieron mal, porque claro, porque ella nunca vio nada. Ella no sé en dónde estuvo, ¿no? Porque ella nunca estuvo, pero sí estuvo. Ay, no, no, es que O es de sea, risa. A mí me da mucha risa es esto de los ejemplos que pone y, y aparte que si uno se pone a ver o sea, de situaciones, no quiero nombrar todo, pero de situaciones que dice y tú dices, nadie se da cuenta, nadie cuestiona lo que está diciendo, porque es como estar escuchando en aquella época, aquella conferencia de los tres en la cárcel diciendo barbaridades. Bueno, lo mismo es lo que sentí el otro es día. que se quedaron en los 90, Lili, se quedaron en los 90. Hablando, o sea, yo perdono, o sea, escúchame eso, o sea, yo perdono, o sea, ¿quién es para perdonar? O sea, quién es Yo Dios para perdonar perdono, el yo mundo? las O sea, perdono. yo perdono cuando la que hizo Ujú. daño fue ella, o sea, Sí, cuando fíjate la nada que más hizo su soberbia. por lo que hizo es ella, a cada una de las víctimas, no a mí, ¿me entiendes? No a mí solamente, a cada una de las personas y a las padres y a eso, Es ¿no? muy triste, la Es muy verdad sí es muy triste muy porque en algún punto fue una mujer que creo que todas quisimos y admiramos. yo le tuve Al mucho menos yo cariño, ¿eh? sí, Sí, yo al también, menos yo sí, yo también, yo te creo que tú también. sí. Y es muy triste ver cómo en lo que era realmente y lo que se convirtió, hablando en términos personales con nosotras, o sea, Ujú, este, pues no han cesado los ataques, este, pues desde que sacó su película, sus libros, su bioserie, todo que a mí, a mi mamá nos ponen como lo peor, que a mi mamá casi, o sea, le daba todo el gusto del mundo que yo me fuera a casar con Sergio a los 15 años y pues yo sí la consideraba mucho mi amiga, yo sí la admiraba, yo sí creí ujú. que era mi amiga. Es que yo también. Yo por eso cuando salí en todos estos programas de Cristina y todos estos con mi libro, yo la defendía capa y espada Ujú. porque era lo que yo sentía, porque yo la consideraba mi amiga, pero ojo, en ese momento yo no sabía que realmente no era su amiga, ¿no? Yo lo único que sabía, yo sí le creía y pues no, realmente ella nada más me utilizó como premio para Sergio y era Sí, ella pues ganarse un trofeo con cada chica que ella llevaba, ella era premiada y yo fui un trofeo que le dieron a ella por haberme llevado con este depredador. ujú, Y entonces, obvio, cuando yo la defendía capa y espada y que creía que era una víctima y todo eso, era porque en ese momento así lo consideraba. ujú. Pero conforme pasaron los poquitos años y ella sale de prisión y saca una película
porque yo el libro nunca lo leí, que fue antes de la película. Ujú. Yo el libro nunca lo leí, pero saca Ah, esta película en donde a mí me pone tan fatal, terrible. tan en Ujú. una situación muy desfavorable, desprestigiando todo en mi personalidad, mi talento, mi todo, ¿no? Y a mi mamá también. Ahí fue cuando empecé a cambiar de percepción por completo. Entonces ahí dije, y así conforme más me iba enterando de cosas y de lo que les hizo a ustedes con los años, yo dije, no me lo hubiera esperado, o sea, no lo hubiera creído, honestamente. Me, Se me quitó la venda por completo de los ojos y Ujú. es muy triste, pues, pensar que alguien en quien tú creías tu amiga y en quien confiaste y que admirabas, pues era una figura de cera, ¿no? Porque realmente no era real, o sea, se deshizo en mi vida por completo esa idea que tenía, ¿no? O sea, nunca en la vida me voy a poder comparar, nunca en la vida me molestó muchísimo que haya puesto en su bioserie Ella soy yo, porque nunca en la vida, yo siento que ella se ha proyectado muchísimo Ah, en sí. nosotras, Ujú, ujú, más ella en nosotras que ujú. nosotras en ella, sin lugar a dudas, o sea, Sí, aparte, lo peor de todo es que no lo siente realmente, ¿sí me entiendes? O sea, todo esto es marketing, todo esto es generar cosas que la sí, favorezcan sin sí. realmente sentirlo, sin realmente sentirlo de corazón y decir, sí, yo sé que ella sufrió, yo sé lo que el causante de lo que hice, ta, 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 o sea, pero no decirlo para generar algo o por mi conveniencia momentánea y después te Ujú. das cuenta que es todo lo contrario y que todo el tiempo se escuda porque ella no es capaz de aceptar su responsabilidad y no lo va a hacer nunca, porque es parte de lo que es su personalidad, ¿no? Nunca lo va a aceptar, Le importa la imagen, Lili. porque le importa su carrera, no le importan las personas, no le importa a nadie más que eso. Y a mí me quedó más que claro, Triste. imagínate con este último periodo y con lo que me pasó, por supuesto, Sí, me quedó más que claro. Yo también le tenía muchísimo cariño, ¿eh? O sea, muchísimo cariño. Yo creí que era mi amiga. O sea, claro, o sea, yo la traté como amiga claro. y yo de hecho la defendí sin que me lo pidiera. Imagínate lo que generó, que yo saliera a defenderla porque creía que por fin ella iba a hacer las cosas bien. De verdad, Ujú. lo creí. Sí, me queda claro, pues, si no, Y no sí, lo hubieras hecho. no pasó y obviamente eso me abrió muchísimo los ojos y me hizo dar cuenta de un montón de cosas que fue un proceso, ¿no? Porque uno también Sí. es muy largo de explicar, por eso yo también en mi podcast, yo sé que es Sí, largo, largo y difícil de entender, pero muy difícil de explicar el tema de la manipulación, cómo ella manipula al día de hoy a las personas que están alrededor de ella y cómo hace ver a una persona como mala, a la otra, y ella es siempre la víctima. sí, 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 Siempre sí, en sí. todas las historias, en su familia, en los lugares, en todos lados ella es víctima. Es la víctima de alguien, ¿me entiendes? O sea, ella siempre Sí, es víctima. Entonces, ya ahí cuando empezás a ver, decís, ¿cómo puede ser que todo el mundo crea y ella te habla de personas cercanas de una forma y te empieza a influenciar para que tú la veas como que le están haciendo daño, pero ella perdona, porque ella es tan buena, o sea, es tan buena que perdona todo ella, pero ¿no? la gente ya no le cree, Lili. Obvio, pues ya, O ya yo sea, creo que ya no, o sea, ya no puedes creer ya algo no. que no es O real. sea, a mí me tomó 26 años, nada más 26 años, ver una respuesta de la gente así, o sea, ver ahí se me fue la palabra, una reivindicación social, me Totalmente, tomó 26 años. O sea, lo que estoy viviendo hoy en día, gente, de sí. ver muchísimo más apoyo y mucho más gente que me cree, muchísima gente que nos ha escrito a todas y no nada más a mí. Te pido una disculpa, te pido perdón porque no te creí en el momento. Este, o sea, leer eso, uff. Para mí ha sido el mejor regalo de los últimos años, ¿no? Total. Porque se siente bien saber, yo sabía que había hecho bien, ¿no? Pero por supuesto que nos encanta o sea, somos seres humanos
y por supuesto que nos encanta ser reconocidos por lo que hacemos. Totalmente, pero Por aparte, supuesto. lo que tú hiciste tuvo un valor impresionante, no solamente para nosotras, Aline, ¿sí me Sí, entiendes? En general, porque eso habla del ser humano que eres, porque tú te preocupaste no por una, sino por las que no, estaban sin conocernos, porque ya las que sí, estábamos después ya ni nos conocían, ¿no? Pero no. el efecto que tuvo, porque yo sé, yo te lo digo, yo sé porque yo la he escuchado, decir, ¿y por qué no hizo una denuncia inmediatamente? ¿Cómo permitió que no siguiera pasando? Así, así lo dice, ¿eh? O sea, Claro. así. Y yo te lo digo. Entonces, a mí me confundía todo eso porque ella me decía cosas que es lo que ha contado, ¿no? Esa versión que da siempre distorsionada Y la de denuncia sí estaba hecha, pues se hizo en el 98. por ejemplo, yo no sabía que había habido una denuncia porque hay cosas que nosotras nunca nos enteramos durante A ese lo mejor proceso. no se hizo en el momento en el que yo me escapo, se hizo en el 97 la denuncia. No se hace en el momento en que yo me escapo, que Y que eso ganas es no lo me que fal, me fíjate, ¿no? ganas no me faltaban, pero Sí. mi mamá sabiamente me dijo, porque mi mamá, ojo, acuérdense que ella no sabía lo que yo había vivido. Mi Ujú. mamá se entera con el libro Claro, lo que yo viví. claro, sí, sí, no. Entonces, mi mamá, yo nada más le conté ciertas cositas y ya, muy pocas. Jamás le conté de todas ustedes y lo que les hacía este desgraciado y lo que vivíamos todas, ¿no? Con esta mujer y las demás. Entonces, mi mamá lo primero que me dice es, primero sánate tú Ujú. y después quieres ser el héroe. Está muy Esas bien. fueron sus palabras. Ujú, Y la verdad que razón tenía, porque obviamente me vio, pues que no estaba bien. ujú, Pero yo desde el día uno, yo las quería rescatar a todas, al menos las que estaban ahí que yo conocía, ¿no? Tan fue así, Lili, que el día que yo me escapo, al día siguiente yo llamo a la casa de Cantil porque era el momento, eran las épocas en las que no sabíamos de teléfono, de memoria los teléfonos de todo el mundo. sí, 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 sí. Y yo hablo a la casa de Cantil y me contesta Katia. Y le digo a Katia que escápate. Yo tengo dinero, acá te pago el taxi. Y me colgó el teléfono. Pero a lo que voy con esto es que yo desde el día uno, porque pude no haber hablado a la casa y decir, yo ya me salvé, Sí, yo sí, ya estoy bien, ya salí de ahí, Dios mío, gracias, y háganle como quieran las demás y me vale, ¿no? No. O sea, yo desde el día uno que me escapo, lo primero que hago es hablar para ver qué podía conseguir de ustedes, o sea, en este caso Katia o Marlene, creo que también estaba en la casa y lograr que se escaparan, pero pues pero es que no. tú no tienes que dar explicaciones. ¿Sabes qué? Eso es que es muy o sea, contradictorio que lo diga ella, ¿sí me entiendes? O sea, que ella hable de Ya que, sé. ¿por qué no hablaste? Y pasaron 4 años. Nosotros entendemos por qué no hablaste también en el sentido de lo que el tiempo que toma poder Ujú. hablar. O sea, te puede tomar 20 años, 10 años, 5 años. O sea, no es fácil, no es fácil No, yo hablar sé. y entender, en menos en esa época, en la que, como tú dices, imagínate que tu madre se enteró de más cosas ya con Cuatro el años después. exactamente, porque es un proceso, primero, lo que hiciste fue súper valiente y de mucho, porque yo sé lo que era el que se escaparan y el miedo que generaba, No, porque yo, no, 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 no. Y en la madrugada, 2:30 de la mañana. exacto, ya hacer eso, mira, ahí. Sí, Después, el no saber qué iba a pasar, ¿no? Porque siempre van a estar bueno, pero ya ella era libre y hacía su vida, porque eso es lo que a ellas les gusta decir, ¿no? Por lo mismo que, ¿cómo justifican que ellas no lo hicieron tampoco, ¿no? Entonces, y quieren siempre, en esa época me refiero, ¿no? Porque después es muy fácil siempre decir por qué no se escaparon todas, por qué no se fueron, o sea, no se puede comparar las situaciones. Yo valoro mucho que tú lo hayas hecho como hay otras personas que lo hicieron, sí, ¿sí me exacto. entiendes? Y también vi cómo les fue, cuando lo hicieron, ¿me entendés? Que No, eso bueno, también era un mensaje de lo que te podía pasar. Si a ti te descubrían, te hubiese pasado también claro, no, olvídate. algo terrible. Pero a lo que yo voy es que ella justamente se pone a decir eso cuando ella estuvo años defendiéndolo, aún adentro de la cárcel y aún después y al día de hoy,
los ataques siguen siendo, y la versión sigue siendo hacia las víctimas, desacreditar a las víctimas, a las sobrevivientes, pero nunca hablamos del tipo, ¿no? ¿Por qué no Claro, hablamos? ¿Por qué no le pusimos una denuncia? No, ni siquiera para, como, si no lo hiciste por ti, hazlo por tu hija, o por, ¿sí me entiendo? O sea, algo, algo sí, que te haya movido en tu vida, o por otras mujeres para que ya no lo vean, o para que ya no les vuelva a pasar, o después de años haber recapacitado y decir, oye, sí, mira cómo, qué diferente hubiese sido la historia, ¿no? claro, Oye, sí, sabes que sí, pasó esto, lo otro, lo siento mucho, si realmente tienes conciencia, ¿no? claro, Tienes una claro. conciencia, dirías, lo siento mucho, y eso yo creo que con cualquiera de nosotras hubiese funcionado súper bien, porque era Completamente. nosotros no esperábamos ninguna otra cosa que el reconocimiento de decir, o sea, oye, disculpa, sí lo hice y esto, y la humanizaba y uno entendía, ¿no? Su lado, porque lo entendimos hasta cuando estuvo el tipo, ¿no? Después de cuando estuvo, de cuando ya salió de la cárcel y siguió todo esto, ahí es cuando tú empiezas a decir, ¿qué pasó acá? Ya no es porque la excusa de que está Sergio ahí, ¿no? O sea, Sí, ya es el después sigue siendo lo mismo. Y lo mismo lo digo en el caso de Mari, ¿no? Porque después salir y de seguir diciendo yo era la esposa y ellas eran las amantes. O sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué amantes? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no, es rarísimo. ridículo, Es es ridículo. ridículo. Pero cuando tú eras la que ibas y convencías a nuestros padres y les decía que iba a estar todo bien y que éramos talentosas y que todo iba en camino y toda la historia, y, y tú dices que uno venía para, ¿sí me entiendes? O sea, esa versión que es la que se implantó en aquella época de las Sí, niñas que eran ambiciosas, que tuvieron exacto. este tipo por interés. Y al día de hoy todavía siguen diciendo que nuestros padres Sí, sigue siendo la misma historia. siguen el mismo cuento, la misma historia, el Ujú. seguir poniendo actores, ¿no? Para difamar y para decir cosas que nunca Porque eso sucedieron. les funcionó en ese momento, pero como viven enfrascados en esa época, Una época la diferente. época ya cambió, ya son otras épocas. Es como Así los que ya son grandes, los señores ya adultos mayores, que a muchos de ellos son muy necios y muy tercos y se quedan cerrados sí, 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 en su época, en su historia, en sus creencias. sí, Así las siento a ellas dos, sí, como que se quedaron ahí atrapadas, ahora sí que atrapadas en los noventas, porque creo que había un programa que se llamaba así. Se así. quedaron atrapadas, y no sé, o sea, ese es mi sentir por lo que veo Es de ellas, de sus entrevistas y de sus cosas, para y justificar, creo. Ujú. para justificar. Entonces, o sea, quiero que la gente sepa que a nosotras no es que nos encante estar hablando de este No, tema y no, que lo disfrutemos y que sea lo máximo en la vida. Es lo más desgastante del mundo, terrible. déjenme decirles, lo más desgastante. Yo cada que hablo de esto, han visto, la garganta se me seca, Sí, tengo que estar me pasa tomando lo mismo. constantemente agua, siempre, Yo me quedo sin siempre voz. que hablo de este tema. Nosotras no queremos estar hablando de este tema siempre. De ninguna manera, pero es parte de lo que dijimos al principio de este podcast. Callar no es opción. Ujú. Entonces tenemos que comunicar a la gente, a las nuevas generaciones, todo lo que nosotros pasamos y vivimos para que Así. entiendan lo que sucedió, para que no les pase a ustedes algo similar, para que pues, conozcan la versión desde este lado. Siempre hay que conocer las dos versiones de la historia, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, esta es nuestra versión. Y 11 versiones, 12 versiones, las que hemos hablado públicamente, no sé cuántas hemos ido. No nos podemos equivocar. O sea, no vamos a Más, estar porque hay más. mintiendo ni inventando cosas. O sea, no nos podemos poner de acuerdo a la perfección en detalles, ¿no? Es porque de repente, ay, pues todas son unas mentirosas. No, o sea, no vamos a ir a declarar legalmente una historia inventada o porque nos pusimos de acuerdo y nos conviene. No, Eso pero se da cuenta cualquier persona, ¿no? O sea, ya me refiero a un especialista, a un abogado, se dan cuenta porque están acostumbrados a hablar, ¿entendés? Con personas que han ujú, sido víctimas o que han estado en procesos así, y se sí, dan cuenta si mienten o no mienten, o sea, eso es parte, ¿me entendés? Entonces, claro.
yo no sé por qué se creen que la parte mediática es lo mismo que en términos legales, porque en términos legales No, uno no hombre, puede ir a mentir en una corte o no puede ir a mentir en, o sea, no puedes. o sea, acá no es, no estamos hablando, o sea, ni vamos a hablar de cosas legales porque no es el tema ahora, pero yo lo que voy es, nosotras siempre hemos dado la cara, hemos hablado desde hace años Sí, ahora y no tenemos problema de que alguien venga y nos pregunte lo que quieran preguntarlo y lo exacto. pueden responder sin estar pensando, sin tener gente diciéndole, oye, no me pregunten esto, no me, o sea, Ajá. la gente y solamente Sí, preguntan. aquí estamos. Ujú. Siempre hemos Y lo contestado, hemos estado hablando y diciendo sin exacto, problema alguno. exacto. Y lo más bonito, yo te digo, a mí lo que más yo creo que ha potenciado todo esto y que nos ha ayudado a todas, ¿no? De alguna forma u otra a terminar de, de, de sanar, ¿no? Esta parte que faltaba era esta unión que tenemos nosotras, el habernos encontrado y hablar, qué bonito que es, qué bonito porque Muy, solamente nosotras nos podemos entender, o sea, es como estar hablando el muy, mismo idioma, o sea, todo el tiempo estamos, exactamente. wow, No, y además, ¿sabes qué, Lili? Muy independiente de que vivimos esta historia en común y que nos entendemos mejor que nunca, yo creo que aunque no nos hubiera pasado, hubiéramos vivido esta historia, creo que hubiera sido amiga de todas ustedes. sí, sí, No, no sé por qué, pero siento mucha afinidad con todas prácticamente, sí. obviamente más con unas que con otras, Ujú, pero de todos modos, aunque no hubiéramos vivido eso, o sea, y te hubiera conocido a ti, hubiera sido mi amiga, o sea, estoy sí, segura. sí, sí, Carla, Carola, Marlene, ni se diga, o sea, hoy las considero mis mejores amigas y sí ha sido súper bonito este encuentro que hemos tenido porque como dices, aparte de que nos entendemos mejor que nunca, hemos hecho nuestra red de apoyo entre nosotras, que yo no le puedo contar a una amiga fuera de esto ay, es que ahorita estoy pasando por esto porque, bueno, me acaban de demandar porque, ¿qué crees que dijo esta señora ahora de mí? O sea, lo puedo hacer, pero nadie me va a entender mejor que ustedes, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, esta unión que ha sido increíble, que ha sucedido entre nosotras, y no saben la cantidad de veces que nos vemos y que obviamente no lo andamos posteando todo el tiempo, pero pues también para mantener un poco, pues el hate, ¿no? Ahí a tope. Sí, Te digo, mira, excelente, sí, no, pero sí, estamos en comunicación y nos hemos visto y es muy bonito lo que hemos compartido y lo que seguimos compartiendo, pero sí. ya no es como, no es que nosotros estamos hablando del caso todo el tiempo, o sea, Ay, tampoco, no, o sea, es muy divertido porque nos compartimos cosas, divertimos mucho. la Además, verdad que sí, claro, unas son muy divertidas más que otras. Todas tenemos ahí nuestra personalidad muy definida y entonces es divertidísimo sí, juntarnos y es más, hemos dicho, imagínate que hiciéramos un reality, reality, ¿no? Contando todas estas cosas, pues porque imagínense todo lo que platicamos cuando sí, estamos juntas y nos reunimos, es muy divertido sí. y nos reímos ya de lo que pasamos y nos volteamos y nos decimos, oye, perdón, por favor, y como tú quieras, Ya hacemos bromas de edad de y hacemos bromas de eso. sí, Yo con Carla me volteo mucho porque ves que Carla a veces es como muy, muy, parece que te habla como si te estuviera regañando a veces. Entonces yo la buleo mucho con eso. Le digo, no, bueno, Carla, perdón, por favor, y como tú quieras, ¿cómo puedo arreglar el problema, amiga? sí, sí, si no nos Entonces, podemos eso reír está padre, que nos nosotros, podamos reír de eso, pero pues, gracias a Dios ya estamos hoy en día fuera, sí, porque nosotras sí estamos realmente fuera de todo eso. totalmente, totalmente. Fuera, No, y fuera. deseamos que no le pase a más nadie y que esto de alguna forma No, u otra, nuestra historia, que yo creo que dentro del espectáculo y del mundo criminal ha sido uno de los casos más terribles, ¿no? Que ha más pasado. terribles. Este, pero Algún día muy pronto estoy segura, familia, lo van a ver, lo van a ver
en una serie, quién sabe, en un documental, quién sabe, pero estoy Exacto. segura que nuestra historia no va a dejar de ser contada, No, ni publicitada a nivel mundial, porque es una historia digna de contarse, es exacto. una historia increíble, de mucha resiliencia, es Exacto. una historia que tiene muchas partes que estoy segura que le pueden ayudar a las personas en mucho en su crecimiento personal. O sea, no es nada más por el morbo, ¿no? Sí, Es una historia, pues, de resiliencia, una historia muy, muy dura, muy cruda, que desgraciadamente nos tocó vivirla a nosotras y esperemos que muy pronto pues ya tenga un fin, ¿no? Porque totalmente. tampoco queremos estar hablando de esto el resto de nuestras No, vidas, no, no, de no. ninguna manera. Nosotras sí queremos justicia, para Ujú. nosotras eso no es venganza, No. queremos verdad Queremos y trabajar. justicia, Exacto y justo. no queremos afectar a nadie que no se lo merezca. Ujú. Me parece que somos muy justas. Sí. Hemos hablado lo que es, lo que vivimos, como lo vivimos, sin subirle 2 rayitas de exageración. No. Nada más lo que es. Tú lo acabas de demostrar cuando subiste los videos con Patti Chapoy hace poquito, Ujú. ¿no? O sea, Sí, tus entrevistas. Es exactamente lo mismo, la misma narrativa, lo mismo que dices hoy en día, declaración. veintitantos años Ujú. después, Ujú. ¿no? Sí, la declaración Ustedes de ven mis Italia. entrevistas y es exactamente la misma historia, la misma narrativa, Exacto. excepto que en ese momento yo creía que Gloria era una víctima y nada más. Ujú. Exactamente. Así es, Y que la quería salvar, sí la quería salvar. Que la quería ayudar, sí la quería ayudar. así Pero es. hay mujeres que no quieren ser salvadas ni ayudadas. Ella estaba feliz al parecer ahí, ahí adentro, porque pues Ese es si el enojo, no, ese es el enojo. oye, yo hubiera buscado a mi salvadora inmediatamente saliendo, a lo mejor podía tener un tema de rencor, porque pues por eso terminé en la cárcel, ¿no? Siendo ella, ¿no? Pensando en ella, ¿no? Ujú. A ver, pues esta mujer me hizo terminar en la cárcel por su libro y además me alejó del amor de mi vida. Pero honestamente, si realmente ella hubiera querido liberarse al 100% y Exacto. estar ahí afuera, yo en su lugar la hubiera buscado, o sea, a mi salvadora, ¿no? Por Ujú. decirlo así, le hubiera dado las gracias, mínimo, Sí, porque aparte si eres una víctima mínimo. real, ¿no? Más allá de que en el momento, cuando eso sucede, puedes haber estado todavía coaccionada, puedes haber estado todavía con tu cerebro mal y toda la Lo historia, y entiendo. no Sí, pon acepta tú y no todo. saliendo, En al ese poco momento, tiempo. exactamente, en ese momento yo lo entiendo, ¿eh? Por eso yo también Sí, hasta ese momento yo también sí, justificaba muchas cosas sí, de ella y decía, bueno, sí, ella no está bien y quería, como tú dices, también abrirle los ojos y toda la historia. Pero cuando pasan los años, ya no tienes, entre comillas, al individuo al lado tuyo, y lo digo sí, entre comillas porque pareciera que está igual todo, pero y sí, te empiezas a dar cuenta que ya los ataques no es que porque es él, ¿no? Sino porque ya nacen naturalmente de esa persona, ¿no? Y correcto. cuando a mí en mi caso, yo nunca había leído el libro, nunca había leído el libro, y cuando ahora que no lo he leído, sé partes del libro, Sí, ¿no? Cómo igual se ha yo. parecido a nosotras, yo no lo puedo creer, te juro que no puedo creer que por eso también fue un punto en el que ayudó a todo lo que pasó, ¿no? A mi acercamiento y todo lo demás, porque yo decía, todos tenemos esa, ¿me entendés? O sea, esa oportunidad Ujú, de abrir si realmente fuiste una víctima, como con el paso del tiempo, como tú dices, lo entenderías de otro punto, dirías, oye, al final de cuentas fue un favor, porque la prisión o la cárcel, puede ser horrible para todo el mundo, ¿no? Una cárcel, pero era mucho mejor que la cárcel que nosotras vivíamos, que era la mental y la física y con un ujú, sufrimiento de tortura terrible. Eso ujú. me lo dijeron de las personas que estuvieron, ¿no? Bueno, al menos Raquel lo reconoció en su podcast, Y ¿no? ellas mismas también. O sea, había una libertad
en la misma cárcel que ellas no tenían directamente o que nosotras no teníamos estando adentro, ¿no? Claro, imagínate pensar, yo también pensaba, prefiero estar en la cárcel que estar viviendo todo esto. O sea, Totalmente, las que estuvieron ahí, la misma Marlene lo dice, o sea, yo era mucho más feliz cuando estaba ahí adentro que prefería estar ahí sí. que donde estaba. O sea, Es que imagínate podías ir llegar al a cine y pensar comer, o sea, claro, o sea, tenías que una vida más normal. imagínate, Y sí, totalmente. No, por eso te digo que, o sea, digo, si eso fue, ese quiebre fue para que ella pudiera ser libre y que fuera el artista que es ahora, que se volvió a levantar, que según esto, como si nunca hubiese tenido una carrera y la creó de golpe. No, ella tenía una carrera. claro, Nosotras, de hecho, ayudamos en esa carrera porque por éramos supuesto. las esclavas que estábamos atrás, Y atrás las para y que... las y los músicos, ustedes también fueron en una época, o sea, hicieron mucho, mucho para ayudarla en su carrera. Corista, en mi caso, yo fui corista, o sea, todas participamos Todas ahí, todas fuimos trabajamos parte, y y sin bueno, goce de sueldo, solamente sí, explotadas, encima de explotadas, totalmente sometidas, castigadas, sí. pasando hambre, o sea, digo, Y además, ojo, Lili, porque aquí la única que realizó su sueño fue ella, sí, por eso te digo, o nada sea, más, es nada así. más. Ujú. Y Y bueno, entonces, y ahora a el día de ver, hoy tenemos que soportar que nos digan que somos poco, que no somos a ver, talentosos, que somos una sí. sentido, y me da mucha risa, Ah, me da mucha risa. además, ojo, yo estaba viviendo ya finalmente mi sueño con el disco de Chicas Feas, ¿no? Pero ¿qué hicieron? También, o sea, desde el primer sencillo me lo truncan, me saca Sergio la compañía disquera, se acaba todo. ¿Por qué? No lo sé, cuando iba muy bien. O sea, Chicas Feas estaba en los 10 primeros lugares de popularidad a nivel nacional. Ya estábamos sacando el segundo sencillo que iba a ser Si me pide ser su novia y me sacan y se acaba todo. Aún así, aún sabiendo que yo estaba viviendo mi sueño, yo no quería seguir ahí. Ujú, O sea, yo sí prefería sacrificar mi sueño que ujú, vivir lo que estaba viviendo. y sí. Ella no, 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 bueno, de las que de entramos ninguna después, manera. en tu época, y si tú te fijas, tampoco era esa era la idea, no era la idea ni siquiera que tú tuvieras una carrera, ¿sí me entiendes? O sea, acá ya había un plan, porque no te iban a dejar a ti tener una carrera ni a ninguna otra. No, O sea, el imán y el gancho iba a ser ella, sí, ¿sí me entiendes? Porque es a la única que se le permitió, y cuando nosotras entramos ya fuimos, o sea, imagínate que yo llego y yo sé de las historias de todas, a los 2 meses inmediatamente ya fui abusada, porque el plan no era que yo, tomara clases con profesores, ¿sí me entiendes? ujú, Sea, tomamos clases 2 meses con él, que era el profesor de música, y con las chicas que me daban ejercicio, pues yo no tuve profesores de actuación, no tuve sí, profesores. A los 2 meses ya empezó el sometimiento, ya empezó el abuso, y después de eso no hay vuelta atrás. Entonces, no íbamos para ser artistas con la conciencia de ellos, ¿eh? O sea, ujú, sabiendo de ella, no sabiendas nuestras, porque ujú, nosotros íbamos a hacer un sueño. Y yo creo que empezó en la época, o sea, yo creo que fue todo el ir probando, ¿no? El ir probando y probando y escalando cada vez más. En tu época, o sea, el tipo tenía que hacer, por lo menos mostrar que había un disco, lo que sea, pero yo creo que no estaba la intención, no porque no, tú no tuvieras talento, ¿sí me entiendes? O sí, tú, sí, si sí, no era, ya la idea ya estaba por lo menos en la cabeza de cómo ir reclutando personas y que esto se fuera haciendo más grande y que sí solamente, es, porque él decidía y ella, ¿sí me entiende? O sea, ella ayudó a que todo esto sucediera. correcto. O sea, porque es así, o sea, la imagen de atraer, porque también la imagen de ella atraía niñas y adolescentes, y entonces Sí, estaba todo muy bien armado. armado, Ujú, así muy es. bien armado. Yo ahora con el tiempo lo entiendo y lo entiendo a distancia y toda la historia, porque como tú dices, todas la admiramos y es verdad. Ujú. Y nada, y nadie le quita ni si tiene o no talento, porque eso no No, está en no tela va de por ahí.
no va por ahí, No, 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 eso no, no es por ahí. Y lo que si es alguien se ha enriquecido de esta historia es ella, ella, no totalmente. nosotras, como se la pasan diciendo que tragamos de ella. O sea, en Imagínate, absoluto, en imagínate. absoluto. Tenemos que trabajar y seguimos trabajando todas como corresponde y como siempre, y Claro, nos tuvimos que levantar, nosotros sí nos tuvimos que levantar de la sí, nada, así nosotros, es. y con mucha Nosotras mérito. sí. Ujú, así Y, es. y, y con mucho trabajo, o sea, a mí sí me ha costado mucho trabajo tocar puertas. Sí, Muchas también se me cerraron. Yo sí sigo trabajando en Televisión Azteca es porque ha sido la única televisora que me ha dado trabajo. A mí es- Televisa nunca me iba a dar trabajo. A mi Imagen, hablando de las televisoras de México, sí, tampoco. Univisión también me cerró las puertas. Nunca más volví a ir a Telemundo. Porque en algún momento cuando volví a tocar puertas, cuando estaba cantando que saqué un disco en Estados Unidos de banda, sí, nada, o sea, me bloquearon el camino, ¿no? O sea, y todo fue cuando salió ella de prisión. Antes sí, yo sí podía ir a todos estos programas, a trabajar, a presentar mi disco, todo. Y cuando ella sale de prisión, curiosamente, ya nunca más pude volver a presentarme en estos programas de estas cadenas internacionales. claro. Y no, pues sí, es que ya salía otra vez, yo creo que, que hubieron personas que apuntalaron para que pudiera nuevamente estar ahí, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no tiene nada que ver con que uno no crea que tenga o no talento, simplemente acá hubieron delitos que se cometieron y hay responsabilidades que nunca se asumieron, ¿no? Y que después de años, como tú dices, se siguió enriqueciendo contando una historia mal contada y siguió revictimizándonos a Sí, todas. sí, Entonces, eh, la única tristemente. que ha ganado de esta historia y que nosotros nunca nos hemos estado enfocados en que hay porque ganó dinero, no, lo que a nosotros nos duele es la mentira, lo que a nosotros nos duele es esto de no decir la verdad de lo que No sucede. hacerte responsable de las cosas. Claro, pero porque como todas tenemos derecho, porque somos seres humanos, ¿por qué? Porque es la famosa, la historia de ella es la que cuenta y la Sí, nuestra no, ¿qué, cómo es eso? O sea, exacto, ¿en dónde estamos, no? ¿En qué mundo vivimos, no? O sea, de que exacto. solamente una persona puede tener la voz y esa voz es la que se tiene que creer y no hay otra, o sea, no hay otra. Pero yo, bueno, yo estoy la verdad contenta de que todas estemos alzando la voz, ¿eh? Y las Yo que también. públicamente están apoyándonos y están ahí, ¿no? Entonces, la verdad que estos tiempos son fantásticos para nosotras y Ay, para muchos sí, clientes, ¿no? sí, para muchas otras personas. Estamos viviendo otra era, otra época. Estamos evolucionando como humanidad. Está Sí, habiendo un despertar de conciencia maravilloso que no habíamos visto en los últimos 20 o 30 años. exacto. Y si no avanzamos, si no evolucionamos junto con la tendencia de este crecimiento, nos vamos a quedar atorados precisamente así, ¿no? Atorados en otras épocas, que no nos van a dejar evolucionar como personas, como mujeres, como seres humanos. Y yo creo que a eso venimos a la Tierra, como seres humanos venimos a eso, a evolucionar y a ser buenas personas Exacto. y hacer el bien a otras personas. Y, y bueno, yo me quedo con eso, Lili. Yo, como te dije desde un principio, pues quiero hacer las cosas bien. Creo que desde muy jovencita he hecho las cosas bien Ujú. y quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir haciendo el bien y aportando con mis herramientas, con lo que puedo, con mis conocimientos, como conductora, como health coach, como mujer en general, ¿no? Con esta experiencia, lo que puedo aportar a otras mujeres, este, y de verdad yo me siento muy bien conmigo misma, con mi vida, duermo en verdad tranquila. Han Exacto. sido épocas, aunque han sido difíciles y estresantes, porque vivir con esto no es cómodo. este, pues que te están hablando para recibir una demanda y que tienes que pasar ahora por esto y que tienes que estar con los abogados y que
tienes que desgastarte emocional y económicamente, y aparte tienes que ir a trabajar y tienes que preparar el podcast y tienes que cuidar tu relación de pareja y tienes que verte bonita y tienes que hacer ejercicio. Este, pues no, o sea, no ha sido fácil. Y luego ver todo lo que le ha pasado a nuestras compañeras, lo que nos ha pasado a nosotras también. No sé. Y, y pues nos están queriendo pues asustar, amedrentar, silenciar nuevamente, pero yo voy a decir una frase que me encantó que nos dijeron hace mucho cuando empecé el podcast con Carlita, que nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas y florecimos. Así es. Esa Hermoso. frase me encanta porque es la verdad y es lo que estamos haciendo. Nuevamente estamos floreciendo. Creo que nunca hemos dejado de florecer, pero ahora se están empezando a ver nuestras hojas, nuestras ramas, nuestras flores y, y eso está bien bonito. Y bueno, me encantó haber tenido esta plática contigo, Lili. No, gracias. Eh, Nos podríamos quedar horas. Horas, horas. Pero estoy orgullosa, Lynn, de la mujer que eres y de lo que has hecho, Gracias. de verdad, porque Igualmente, ¿eh? Es yo en nombre completamente de todas recíproco. te puedo decir gracias, de verdad, Gracias. y sé que todas lo aprecian y Gracias. porque estamos, por eso te digo, hay una conciencia y después de años, ¿no? Entendemos la historia nuestra desde otro punto y decimos gracias, porque eso fue lo que a nosotros, el que tú no te hayas quedado callado y que hayas tenido la valentía de empezar a hablar, fue el comienzo de nuestra liberación. Así que Sí. yo lo valoro muchísimo y lo agradezco, y por más mujeres así, ¿no? O sea, No. verdaderos ovarios, ¿no? Y que realmente piensan en otro y que realmente tengan un corazón grande y empático, ¿no? Y Gracias, Lili. sin tirar, sin tratar de enterrar a otros, ¿no? Para no hacerse responsable, sino decir, acá estoy. Y otra cosa también que quiero valorar de ti, que mi hermana siempre tuvo tu libro y yo no, Ujú. nunca leía los libros porque me dolía más en aquella época. Ah, Y ella siempre me decía, Sandra siempre me decía, oye, pero fíjate cómo Aline cuenta la historia y ella siempre lo cuenta con una naturaleza, como tú me lo estabas contando de que pasó esto y si te dijeron que hiciste, y siempre haciéndose responsable ella de cada cosa, siempre con sí, mucha honestidad. O sí, sea, creo que eso es lo que la gente eso sí, necesita, ¿me entiendes? No máscaras, no personajes, sino gente real, que le haya pasado cosas y que lo cuente desde lo real, ¿no? Y no no lo que te conviene. exactamente, y no tratando oculto acá, tiro para aquel lado, no, eso es lo que la gente sabe cuando uno está diciendo la verdad o cuando no. Entonces, yo creo Sí, que eso ha hecho la diferencia. En esta época la gente quiere ver verdad, quiere ver gente real, totalmente, no personajes. totalmente, totalmente. Hoy la gente tiene además esa otra sensibilidad, Ujú, ya no se la creen, ya no se la comen tan fácil esas mentiras, esos inventos, esos pretextos. sí, Ya no. Y sí creo que desde una de mis virtudes que puedo decir que tengo más arraigada es la responsabilidad. Tengo un sentido de responsabilidad bárbaro y soy muy responsable en todo, en mis finanzas, en mi persona, en mi trabajo, trato súper, de ser la más responsable, ¿no? Tener esta responsabilidad afectiva, esta inteligencia emocional, ser muy justa, como te decía, hacer las cosas bien, echarme mucho yo para adelante. Yo menciono mucho que nunca me suelto de la mano, porque pues nosotros realmente a quien tenemos es a nosotros mismos. nosotros mismos, Entonces no te sueltes de la mano, tú te tienes que esforzar por ser una mejor persona, una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor mamá perruna, una mejor empleada en tu trabajo, una mejor conductora, prepararte, cuidar tu salud, tú. O sea, exacto, no dejes que venga alguien a decirte lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Tú te tienes que hacer responsable de tus actos, número uno, y de sí. tu vida, y de tu persona, y de tu ser. Bueno, pero ahí está el éxito. Ese es el verdadero éxito. Sí, El ser buena exactamente, persona, el ser exactamente. ¿no? Y ser buena persona y no hacerle mal a otra persona. Así que No.
Realmente yo te admiro, Aline, te admiro y te Gracias, agradezco. Liri. Es recíproco. Es recíproco. Yo también admiro todo lo que has hecho, cómo lo has hecho tan rápido, cómo despertaste inmediatamente y dijiste, no, esto no está bien, no es justo, o sea, Sí, no, y físico, tomaste acción, te hiciste responsable, te has hecho responsable, porque ahí están tus entrevistas desde bien chavita, no has cambiado tu versión y, a ver, no, no, señora, o sea, así no son las cosas, ¿no? así es. Y ya no somos unas niñas, ya no somos esas chavitas que manipularon y que fueron ingenuas, ya no. Y y pues ni modo, o sea, A seguir alzando es la voz. a seguir alzando la voz, hacer lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera, con nuestras posibilidades, nuestras herramientas, y seguir esparciendo estas semillitas, ¿no? Para que sigan creciendo y que la gente siga teniendo conocimiento de casos tan terribles como la trata de personas, Exacto. como el abuso a menores de edad, como la esclavitud moderna, porque son temas muy delicados socialmente Y te siguen que la pasando. gente no, ajá, dice, ay, no, a mí nunca me va a pasar, sí te puede pasar, Sí, sí, sí te puede totalmente. pasar. Todos somos Entonces, vulnerables y estamos rodeados, como hablaba totalmente, el otro día Omar Rueda, de tanto de psicópatas como narcisistas y de gente sí, mala. O sea, estamos sí, el mundo está así, ¿no? Porque lo así ves es. constantemente desde los ataques en redes, hay gente que no te conoce y que Sí. pone algo. Entonces, pero aquí está poniendo Mica, Ay, gracias, Mica. exacto, Y en también ahí. para la gente que me sigue preguntando de mi libro, Lili, el libro se vende en una tienda online en alinehernandez.com, Perfecto. pero solo de manera digital, Ok, porque pues Amazon me lo bajó porque pues la señora, la cantante, subió ahí hizo una reclamación a Amazon, y Amazon decidió bajarlo ¿no? de la plataforma, pero por eso ya no se vende en Amazon. Ok. Y bueno, o sea, de todos modos hoy en día pues hasta es más fácil leer de manera digital en tu Digital, tablet, en tu computadora, en tu teléfono. Y ahí está, en alinehernandez.com. También ahí en alinehernandez.com está el taller que hice con con alguien. Marlene. Entonces, si quieren llegar a fin de año fit, con Bien, unos kilitos de más, vayan a vamos. conseguir ese Alíneate y Sana conmigo, se llama el programa. Está muy bien Y, hecho, ¿eh? y Súper está bien. bien, bien, bien bonito, bien hecho, dura una hora, me parece que tiene un precio muy accesible. También no dejen de ver Alíñate y abre tus alas con mi querida Carlita de la Cuesta, Sigan apoyando. este, cada martes a las 8 de la noche, Ciudad de México. Y bueno, mi Lili, pues gracias, gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu amistad, por tu entrega, por, eh, por todo lo que nos has brindado con el estafador de sueños que no, la verdad a la gente le ha ayudado mucho a entender qué era y cómo era lo que vivíamos, porque así era, lo estás mostrando tal y como era, aunque yo no estuve en esa época tuya, pero, o sea, lo veo y digo, claro, o sea, yo viví cosas muy similares, así era. No estás ¿Sí? inventando nada, no estás tergiversando la historia, no estás, utilizándola a tu favor de ninguna manera, estás contando las cosas tal y como son y eso también, pues nosotras lo valoramos, lo entendemos y lo apoyamos. Entonces, las amo a ti y a todas nuestras hermanas, aunque mucha gente se burla allá afuera de, ay, las hermanitas del dolor. Pues sí, somos las hermanitas del dolor. Pero estamos Este, unidas de pero verdad estamos y de corazón. unidas Es, y somos honestas y somos responsables y somos, grandes mujeres, ujú. ¿no? Con todas con un gran corazón, muy resilientes, muy amorosas, en busca de la verdad y de la justicia. Y espero que muy pronto se nos pueda dar ver esa verdad y justicia, muy Así será. pronto. Así será. Vamos por eso, amiga. Te quiero mucho, de Yo verdad. Te también, agradezco, de verdad. amiga. Fuerte abrazo y Abrazo. espero verte Yo pronto, también. de Yo verdad. también. Yo también espero verte muy prontito. Apoyar a Aline, por favor, apoyar a Aline en todas sus Sí. redes, En en todo. mis redes también, síganme en mi Instagram personal, Aline Hernández Ponce, Hernández con abreviatura. Este, ahí échenme unos likes. Ay, fíjate, curiosamente, de un año para acá.
sí. No había comentado esto, pero se me hace muy curioso que mi Instagram está bajando de seguidores. Ah, okey, Cuando curiosamente a la semana me subían 1000 seguidores, claro. curiosamente, y Mm, ahora están bajando. sí. No, Es, no es raro. ah, No es no es muy, raro, lo que pasa es es que muy chistoso, ¿no? claro, es muy chistoso. Lo que pasa es que una sola voz y una sola versión es la que puede hablar, ¿no? Las demás no pueden, ¿no? O sea, las Sí, demás no pueden ser exitosas. curiosamente mis redes sociales se quedaron así como friseadas, como sí, y ves, ¿no? Fulano, una lista enorme en Instagram de te empezaron a seguir así, ¿no? O sea, ves más y más, fulano de tal y más de 100 personas te empezaron a seguir Sí, y no suben, no suben. Sí, 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 es y porque, no bueno, suben, y bajan, y bajan, y bajan. Entonces, bueno, no coincidencia. pasa nada, no somos más que una red social y que un like. Totalmente, totalmente. Somos ¿Eh? verdaderas, somos personas verdaderas, Exactamente, exactamente, y nada de exactamente. pero ahí vamos, Gracias, mi Lili. con la verdad y la Gracias justicia, Aline. por la Fuerte verdad y abrazo, justicia, gracias. que vamos a ver muy pronto, amiga, vas a ver. Así será. Besos a toda la gente. Gracias por su Gracias a apoyo, por todos. su amor, de verdad, lo valoramos infinitamente. Así es. Gracias. Gracias. Besos a Bye, bye. todos.